este sería nuestro segundo servicio. Somos el templo cristiano de las Asambleas de Dios en San José Las Flores, al norte de la capital de El Salvador. Cuando nos quiera visitar, las personas siempre nos dicen transmitan, porque aunque no los vemos en vivo siempre, y la verdad es que nos siguen y conocen las predicaciones que se da acá, y más adelante, primero Dios, tengamos la oportunidad de poder transmitir todo el servicio para que las personas puedan disfrutar. El día de ayer que se hablaba de un tema muy importante de redoma, aprendimos muchísimo a través de la primera y la segunda plenaria. Y en la segunda le decía a mi esposa, no sé por qué, pero Dios no quiere que solo los que vengan acá reciban, porque aunque no voy a hablar de redoma, el tema que hoy quiero compartirle, de vasos escogidos, tiene mucha conexión con el tema de lo que se ha estado hablando. Hace un tiempo hablé de las vasijas. Algunos se van a acordar hablé de los diferentes tipos de vasijas. Pero ahora, al enfocarme en los vasos escogidos, usted va a encontrar una riqueza maravillosa de parte de Dios para cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Vamos a usar como texto base Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. Amén. La mayoría lo tiene. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de ¿qué más? Y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenga la bondad de sentarse. Si hay unas palabras raras de vez en cuando es porque quizá por la presión de este fin de semana andamos un poco con fuegos en la boca y eso es horrible. Pero el Señor quiere hablarnos. En la Biblia, hermanos, se encuentra algunos simbolismos como redoma, como cuerno, como vasija, pero otro de los términos que se usan en la Biblia es vaso. Y cuando hablamos de vaso, hermano, quizás a simple vista un vaso no tiene tanto valor, sino hasta que se conoce lo que lleva adentro ese vaso. Dicho de otra manera, usted puede usar el mismo vaso para un vino especial, como para un refresco o para agua. Pero lo que define ese vaso no es tanto lo de afuera, sino lo que carga por dentro. Con esto yo quiero decirle que lo que nos distingue a nosotros de lo de afuera no es, hermano, precisamente lo que ellos pueden ver por fuera, sino lo que nosotros cargamos por dentro. O sea, un vaso se define por el propósito, por lo que lleva adentro. Ahora, decirle esta mañana que la Biblia dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, hermano, sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, lo importante es lo que cargamos dentro. Hace unos años atrás, cuando estábamos estudiando en el bíblico, un pastor recién había llegado de Israel y nos iba a ungir precisamente a ese día a los alumnos
Y en una de esas sacó un recipiente pequeño que traía de Israel. Y en él se cargaba lo que era algo muy especial. Era aceite. Ahora él dice, si supieran ustedes lo que vale ese aceite. No nos dio el valor, pero nos dice, lo importante no es lo que ustedes miran por fuera, es el aceite que carga por dentro. Ahora, hermanos, nosotros somos comparados con el barro. Somos comparados de esa manera, porque lo que Dios quiere enseñarnos es que a pesar que somos frágiles, a pesar, hermano, que quizás por fuera no se ve algo valioso, lo que tenemos por dentro es maravilloso, porque Él es nuestro alfarero. Por eso que la Biblia, allá en Jeremías, le dice: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Jeremías por un momento no comprende, porque él era profeta, pero cuando llega allí, le dice: Jeremías, mira el alfarero, mira cómo le da vuelta a la rueda con los pies. Mira cómo le da forma. Mira la paciencia. Mira lo que invierte. Una y otra vez se quebró, dice la Biblia cuando habla Jeremías. Pero el alfarero, la vuelve a construir. Y al final solo se ve una obra de barro. Pero lo que lo va a hacer de valor es lo que va a cargar. Y esto es lo que quiero dejarle hoy. La mayoría de los vasos o de los utensilios que se usaban muchas veces de barro, no solo servían para llevarlos a la casa y llevar agua. Por eso que la palabra dice: unos eran para usos viles, y otros para usos honrosos. Los viles eran los que se usaban para llevarlos a la casa, para poder tomar agua. Pero los honrosos eran los vasos que se usaban para llevar algo de valor al templo. Y esta mañana es lo que le quiero dejarle. Lo que nos hace valiosos es aquello que hacemos para la obra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de vasos somos nosotros? Yo quiero enseñarle esta mañana de algunos de esos vasos. Y en primer lugar quiero hablarle de los vasos vacíos. Los vasos vacíos son aquellos que en algún momento sirvieron para llevar algo al templo. Fueron los que en algún momento llevaron una ofrenda al templo cuando se presentaba al pueblo de Israel. Pero luego esos vasos ya no se usaban más por alguna razón. Quizás el que la llevaba a la ofrenda, hermano, la usaba esa vez y luego lo apartaba. Ese vaso del cual quiero hablarle hoy es el vaso que un tiempo, hermano, sirvió en la obra, que un tiempo gozó del don del Espíritu Santo. Gente que un día Dios la usó tremendamente, pero que ahora vive de los recuerdos. Yo quiero hablarle hoy a aquella gente que de algún momento fue portador de gloria, que cargó unción, que cargó palabra de sabiduría, que cargó algo, hermano, que cuando oraba por los demás algo pasaba. Quiero hablarle a esa gente, pero que hoy está vacío, que en algún momento fue usado, que en algún momento Dios lo tomó para algo grande, pero que ahora se siente que ha perdido la esencia. En algún momento sirvió para llevar una ofrenda agradable al templo. Y estoy hablando en términos espirituales. Hermanos queridos, a veces el enemigo te va a hacer sentir inútil. Eso no te quita la salvación, a lo mejor porque tienes una relación con Dios, pero te vas a sentir vacío. Y yo no sé si alguna vez, pero a mí me ha pasado venir al templo, venir a la oración a solas. Hace unos días el Señor me llamó a una búsqueda. Y no he querido involucrar a la iglesia porque el llamado fue para mí. Y Carlitos algunas veces me ha encontrado y me dice: ¿qué está haciendo a estas horas de la mañana? Y le digo: Dios me ha llamado porque es horrible sentirse vacío. Usted puede cantar: estoy lleno y está vacío. Usted puede cantar: estoy alegre y está triste por dentro. Usted puede cantar que ama a Dios y no lo ama.
Usted puede, hermanos, presidir, usted puede estar a cargo de X ministerio, puede aún ponerse la camisa del servicio, de la obra, del salmista, de lo que sea, y estar vacío por dentro. Y es ahí donde usted se siente un vaso no de valor, sino un vaso vil. Y dice la Biblia que esto se repitió en algunas veces. Por ejemplo, en el Salmo 42, que no es un salmo de David, por cierto, dice: me acuerdo de estas cosas. El Salmo 45, 4 al 5. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo, dice, fui con la multitud y la conduje a la casa del Señor, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora le dice: alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. ¿Cómo dice en el encabezado de ese salmo? ¿De quién era? ¿Cómo dice arriba del Salmo 42? No leen esas partes ustedes. ¿De quién era ese salmo? No, no era de David. Ese salmo era de los hijos de Coré. Porque David, dice él: me acuerdo de cómo conduje al pueblo. ¿Sabe de qué se acordaban ellos? Que eran los promotores allá en el desierto a llevar al pueblo a la celebración. Ellos dicen: yo fui canal de bendición, yo fui un vaso para la excelencia de Dios, pero ahora, dice, estoy vacío. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Cómo se siente? Vaso escogido, pero vaso vacío. Con un gran potencial, pero vacío. Con gran capacidad, pero vacío. Los hijos de Coré, me acuerdo cuando conduje al pueblo. Me acuerdo cuando el pueblo venía alabando y glorificando a Dios. Pero ahora le dice: alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te sientes así? Y en el versículo 1 dice: mi alma tiene sed. Usted no toma agua hasta que el cuerpo se la pide, ¿sí o no? Gloria a Dios por aquellos que toman agua sin que el cuerpo lo necesite. Pero la mayoría dicen que cuando tomamos agua y tenemos sed es porque el cuerpo ya dio la señal. Pero no debería de ser porque el cuerpo da señal. Deberíamos de tomar agua por salud. Eso quiere decir que mucha gente cuando tiene sed es porque tiene vacío su corazón. Yo no lo había visto así. Pero cuando usted tiene sed, y gloria a Dios por aquellos que les da sed, física y espiritualmente. Mire, aquel que no le da sed, un vaso con etiqueta para servir al Señor, un vaso para ser portador de la gloria de Dios. Y esto no se trata, hermano, de que hoy yo le dé un mensaje tan motivacional, pero que no le toque lo de adentro, que no le toque la convicción. Yo se lo digo de todo corazón. No hay peor cosa para un ministro que sentirse vacío. Y creo que muchos ministerios de grandes pastores, de grandes congregaciones, en algún momento, por ejemplo en Estados Unidos, hasta se han llegado a quitar la vida. Y no es porque vivan en pecado, sino porque no hay cosa peor que sentirse vacío. Se lo voy a hablar como pastor, esto tal vez me lo va a entender acaso los que predican. Pero qué horrible es venir con un buen tema, con una buena predicación delante de ustedes. Este entorno solo me lo conoce mi esposa y aquellos que ministran.
Y de repente uno se baja, hermano, y dio todo, sudó todo, cantó y hizo todo. Pero llegar a la casa y aunque ella me diga, mira, estuvo buena, pero yo no me siento satisfecho. Y yo no sé si a alguien le ha pasado y usted dio todo, pero al final sabe que se siente insatisfecho. Uno tiene expectativa. Yo escribo propósito general, propósito específico de cada predicación. Y cuando llego y saber que no lo llené, entonces yo digo, algo estuvo mal. Y eso es horrible, irse vacío. Porque usted no solo debe de ser un vaso donde antes fluyó la gloria de Dios y hoy no fluye nada. Tiene que volver a activar. ¿Qué tipo de vaso es? El vaso que hace todo, pero está vacío. Aún la Biblia nos habla que cuando los vasos, hermanos, están sedientos y secos por dentro, hablan de una condición de que necesitan la unción, el poder derramado de Dios sobre su vida. Ahora le quiero hablar del segundo vaso. El segundo vaso es el vaso quebrantado. El vaso, los vasos quebrantados. Y esto sí creo que le va a hablar, si no le habló la primera parte. El vaso quebrantado es el vaso que llevaba las ofrendas, una vez más, al templo. Pero que al llegar, después que sacaban las ofrendas, el grano, el trigo, la cebada, o si era finanzas, el vaso le quedaba dañado. Este vaso no lo desechaban. Este vaso venían después de presentar las ofrendas y ¿sabe a dónde iba a parar? A la casa del alfarero. Estos vasos, hermano, podían en algún momento ser usados y cargados, pero ahora tenían que llegar al proceso de restauración. Aquí viene lo que le quería dejar. Óigame, a veces esos vasos, cuando iban a la casa del alfarero, aguantaban el proceso de restauración. Si aguantaba el proceso de renovación, lo llevaban una vez con la ofrenda, pero lo consagraban y lo dejaban ahí, porque decían, este vaso ya pasó el proceso, ya no lo vamos a volver a llevar porque vaya a ser que ya no aguante, y lo dejaban consagrado en el templo. Pero el vaso que no aguantaba el proceso ya no servía para nada. Y esto es lo que el Señor me habló. En el templo cristiano, los que van a quedar permanentemente con gloria son los que aguanten el proceso. Dios ha hablado mucho hace unos 4 años atrás. Dios me dijo en una administración, diles que no se muevan, que vienen primero, y el Señor me trajo la ilustración de las vacas flacas y las vacas gordas, pero que el Señor en esta vez me lo dio quizás al revés y me dijo, primero son los años de las vacas flacas. En cambio con José el Señor se acuerda de la Biblia que primero eran las gordas para guardar para los años de flaqueza, de hambre. Pero en este caso el Señor me dijo, los que aguanten el proceso, vas a ver una gloria y el fruto en ellos. Y por eso es que he visto gente entrar y salir. Pero yo vengo a decirle de parte de Dios, aguanta tu quebranto, aguántalo, porque si lo aguantas, Dios te va a consagrar para una gran pieza en el reino de su obra. Claro que duele. Claro que duele no tener finanzas. Claro que duele, hermano, pasar por etapas de rechazo. Claro que duele que se paren en ti. Pero aguántalo. Toque 2 personas y diga, aguanta. Aguanta, dígale.
Tal vez el que está a la par le va a decir: ¿cómo no es a usted que lo están echando de la casa? ¿Cómo no es a usted que el banco lo está? ¿Cómo no es a usted que cada vez el médico le dice que está peor? Los vasos quebrantados, esto es lo que pasa, tenían que ser llevados para ser lijados y cepillados. ¿Lo llevaban al templo? Sí, pero con la ofrenda se agreteaban. Entonces venían a la casa del alfarero a lijarlo y a cepillarlo, para luego echarle, no me recuerdo cómo se llamaba, lo que hoy hace la función de barniz. Y una vez, papá, al templo, pero lo reportaba y decían: este utensilio ya estuvo en el alfarero. Entonces, ¿sabe qué decían? Ah, pues ya no lo vamos a llevar allá, que quede aquí en la casa de Dios. Vale la pena. Uy, pero que duele que lo cepillen. Antes, cuando la madera se usaba, antes yo me recuerdo que no era la maquinaria que hoy hay, porque me recuerdo que el pastor Rommel, un tiempo, él me dijo: venía a trabajar aquí. Me fui al taller, a la carpintería, porque me gustaba. Más que todo iba como de las 4 a las 8 de la noche al taller. Pero antes era puro cepillo, hermano. A pura garlopa. Pero escúcheme. Pero ¿sabe cuál era el problema? Yo rogaba que a la madera que yo iba a cepillar no me saliera un nudo. Así se le llamaba. El nudo son literalmente las ramas que le nacen al árbol y viene desde el centro. Entonces queda, claro, ya cepillada, eso se vuelve un adorno. Pero pasar ese, y aquí hay unos que están mero nudosos, hermano. No se dejan. Ayer fui a dar a una actividad, a una convención de la misión de Quitín Silva. Y ya cuando estaban todos tediosos, los pongo de pie en media enseñanza y les digo: vean para allá. Y ya se pusieron a ver para allá. Usted de media vuelta y hágale y un hermano medio sintió que le puso la mano el otro, él le tiró el codazo. Perdóneme, le dijo, es que yo así reacciono. Y le dice la otra persona: no es que así reaccione, viera los nudos que cargan. En el proceso de vasos escogidos se pasa por el vaso que se quebrantaba. Decíamos, este es el que se lija, se cepilla, se juntan todas las piezas, se unen, se quitan todas las asperezas. Y luego este es el proceso que duele. Pero después de haberlo trabajado y haberlo limpiado, una vez más se presenta y está listo para presentar las ofrendas a Dios. Hermano, no podemos presentar a Dios un sacrificio, y lo hablaba en la enseñanza el día jueves, hasta que nos arrancamos todo eso, estamos aptos. Y se hablaba del perdón y decíamos: siempre gana el que perdona. Y aunque el agresor salga diciendo: pero yo gané, a mí me pidieron perdón, mano, sabe que quien ganó es aquel que fue a la casa del alfarero a ser cepillado y a ser labrado, para luego presentarlo una vez más a la casa del Señor. Hermanos, el segundo vaso que se usaba precisamente es el quebrantado. Llegaba la reconstrucción, se reparaban la historia, sus orejas. Increíble. Pero una de las cosas que mal invertían, y así como ve ese vaso, lo más frágil que se quebraba, aparte de las orejas de un vaso, era la boca. Y yo dije: ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? Y me di cuenta que una de las cosas que más duele en el proceso es hablar bonito, hablar de Dios cuando estamos siendo quebrantados. Hablar en bien del hermano, hablar en bien de aquellos que nos están dañando.
Normalmente la reacción que tenemos en el quebranto siempre sale ¿por dónde? Por la boca. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. No sé quién hizo esa alabanza, el alfarero. Quiero una sonrisa, dice la parte del coro, precoro. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Boca. Una vez más, boca. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Y hoy más adentrito, ¿cómo es? Adentrito dice: quiero tu confianza adentro. Y quiero que aprendas de adentro. Vasos quebrantados. Al fin del año, los ministros volvían al templo, llevaban una vez más aquella pieza, pero la llevaban totalmente nueva. Usted y yo necesitamos renovarnos en el Señor. Y a veces, hermano, la verdad es que yo le digo al Señor en un día de estos, en una oración: Señor, mira a tu novia, cómo es lastimada. Porque ahorita no somos la esposa del Cordero, somos la novia del Cordero. Le digo: Señor, cómo es lastimada tu novia. Y pensaba en la congregación. Pero esto es necesario para un día vestirnos de lino fino. El tercer vaso es el vaso de misericordia. Oh, esto está poderoso. El vaso de misericordia, según la historia en Israel, eran los vasos o vasijas que llevaban agua. Pero escuche esto: este vaso, este utensilio, lo llevaban no al templo. Este lo ponían, hermano, los de buen corazón, y se le llamaban vasos de misericordia, porque estos los ponían en los caminos del desierto, para que aquellos que fueran a adorar desde lo muy lejos a Jerusalén, de repente estaban a punto de desmayarse, pero miraban al lado del camino y hallaban un vaso que se le conocía como el vaso de misericordia. Este vaso se mantenía siempre con agua, pero la agua no era para sí mismo, espiritualmente hablando. Era el agua que servía para otro que iba a adorar. Y esto el Señor, hermano, tiene que hablarnos hoy, porque estos vasos estaban en el desierto. Estos no estaban en el templo. Estos vasos estaban en los caminos. Cuando iban los peregrinos, ¿se acuerda que David dice en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque algunos pasaban por valles, hermano, las ovejas, pero también los peregrinos pasaban ahí, iban al templo a adorar. Había una fiesta que le daban oportunidad a los gentiles, y era la fiesta del Pentecostés. Pero cuando estaba la fiesta de los tabernáculos, los judíos, hermano, que estaban en otro lado, también iban a adorar al templo. Pero ellos sabían que alguien siempre dejaba un vaso de misericordia en el camino. Estos vasos de misericordia son especiales, porque son los que Dios usa para momentos oportunos. Una ilustración en Segunda de Reyes 17, dice la Biblia, capítulo 8 al 16, que al profeta Elías se le secó el arroyo, pero que Dios le habló y le dijo: mira, yo he dejado una viuda allá en Sarepta para que te sustente. Ella tiene aceite, ella tiene harina, y ella te va a sustentar todo el tiempo del hambre. Espiritualmente son aquella gente que están prestos para ayudar a otros. Ahora me va a decir usted, pastor, ¿quiénes son los vasos de misericordia? Número uno, son aquellos que llevan una palabra de Dios a los necesitados. Evangelismo y todos los que hacen la obra y los que hacen la visita aquí, gloria a Dios, porque son vasos de misericordia. No, lo voy a volver a repetir. Gloria a Dios por aquellos que no importa de dónde están, dónde trabajan, allí son canales de bendición para otros. Necesitan la palabra que tú tienes, necesitan la oración, necesitan, te buscan a ti, porque tú tienes algo especial en el desierto.
¿Cuánta gente lo ha buscado a usted para que ore allá? Nadie lo sabe, pero usted oró allá. Le contaba la vez pasada que fuimos a orar. Hermana Brenda, la suegra, me llevaron a orar por un familiar que lamentablemente falleció, porque la familia me encantó esto. Y yo, cuando iba en el camino, yo le pregunté a la muchacha: ¿por qué quiere que oremos? ¿Cuál es? Y ella me dice: no, en la familia ya nos hicimos la idea que queremos que se haga la voluntad de Dios. Si se la va a llevar, que se la lleve. Si la va a dar, que la quede, pero no queremos verla sufrir. Y yo le dije: mire, yo quiero felicitarles por esa madurez que ustedes tienen. Es increíble que alguien le diga a usted prácticamente que vaya a orar por alguien para aceptar la voluntad de Dios. Me dice: no, lo que queremos es que se haga la perfecta voluntad de Dios. Perfecto. Fuimos a orar y me contaban. Y le digo yo: y mire, ¿y cómo hago? ¿Me voy a perder? Le digo a la muchacha. No, me dijo, si ella está solita nada más en esa sala. Yo ayer que vine, está sola. Pero la hermana Brenda entró antes que mí y es testiga que no estaba sola. Habían 3 más en esa sala. Y eso creo que fue un día miércoles, ¿verdad? Y mire, hermano, yo empecé a orar, a leer la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Empecé a leer, a orar y a tomar porciones de la Biblia, como: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, y empecé a leer la Biblia, a orar. Y llegó un cuerpo médico allí que iban a hacer algo, y alguien le dijo: no, déjalo. Le dijo: porque habían dicho que iba a entrar un pastor. Déjalo, le dijo, que ore por ella. Y allí me dejaron que orara. Pero en una de esas, hermano, yo venía con una paz tan grande, porque de repente me tocó que orar por el de la par, luego pasé al otro. Siempre me pasa lo mismo, termino orando por todos. Y de allí vi una persona llorando en una grada, hermano. No tuve valor de orar y pasé todo el día con el sentimiento, porque esa persona también necesitaba una oración. Pero yo no tuve valor de decirle: puedo orar por usted, porque estaba en una grada. Yo no dije: no sé, está meditando, ha perdido un ser querido. No lo sé, pero si hubiera orado hubiera sido más fácil. Pero ¿qué le quiero decir hoy? Qué bonito cuando usted sabe que es un vaso de misericordia. Hermano, por favor, no le niegue la oración a nadie. No le niegue una palabra de Dios a alguien. No le niegue una visita a alguien. Ore, bendiga allí donde usted está. Por algo lo tiene el Señor ahí. Que sepa que es un vaso de misericordia. Que sepa que es un vaso de gloria. Nadie lo sabe, porque estos estaban ¿dónde? En el desierto. Gloria a Dios por esos vasos que no hacen bulla, pero que hacen una gran obra. Aquí pasó tal persona, me dicen a mí, oró por mí y fui sana. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquella gente que de repente me dice: pastor, ayudé a alguien para que fuera a la actividad, me dijo. Gloria a Dios, porque son vasos de misericordia. Por aquellos que dicen: hermano, yo no puedo ir a la actividad, pero aquí está, vaya, llévese a una mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esa gente. Los vasos de misericordia. Y quiero aprovechar, porque esto es lo que sentí de Dios cuando vi en ese hospital. Qué bueno fuera que aquí en la iglesia hubiera un ministerio para ir a orar a los hospitales por los enfermos. Mi hermana, que estuvo en estado de coma, me dice: no hay cosa tan bonita que se acerque. Mira, uno acepta oración, no sé si son perdone que mencione, del Taber, de la Iglesia de Dios, de la Príncipe, no importa el rótulo. Allí en el hospital me dice: no vale de dónde viene, de qué era el rótulo. Uno lo que quiere es que ore. Es más, me dice, hasta un grupo carismático anda orando ahí. Y usted aquí, bien, gracias. Con tal que no me quiten mi silla, estoy contento. Vaso de misericordia. De repente, perdóneme, pero se le arruina algo en la refri. ¿Por qué no tomar parte de eso
y ponerlo en el desierto para que otra persona coma. Ya no les gustó a las hermanas. ¿Por qué no usar? Usted que tiene bendición, usted que cuando abre la refri a veces hasta se enoja porque no la puede cerrar porque está llena, pero otra persona no la tiene llena. Otra persona necesita vasos de misericordia. No, yo quiero estar en el templo, sí, pero este estaba en el desierto. No, yo quiero estar para bendecir a otro, no, pero ellos son los que estaban para poder ayudar a aquel que ya no podía en el desierto. Repito, son los que visitan, los que van a orar, los que animan al hermano en la fe. Gloria a Dios, porque aquí hay gente que en algún momento ha sentido desanimado y se ha llegado un vaso de misericordia. Vaya hermano, sí hombre, vaya hombre, no le haga caso al diablo, no le haga caso. Siga hombre, gloria a Dios por esos vasos. Si todos fuéramos vasos de misericordia, aquí estuviera lleno. Pero hay algunos que son vasos muy egoístas, solo quieren agua para ellos. Solo quieren las bendiciones para ellos. ¿Cuándo va a pensar en otros? Les decía un día a los jóvenes, si aquí en la iglesia usáramos todos los potenciales para hacer vasos de misericordia, estuviéramos bendecidos. Y decía el pastor Rómulo, usen la gente que tienen. Es cierto, hermano. Mire, dice, use aquel que sabe electricidad. Otro hermano en la iglesia está agarrando fuego porque la conexión la tiene mal, decía él. Use a esa persona que dé un taller en la iglesia. Aquel que son buenos para las matemáticas, porque aquí hay unos que somos malísimos, damos más de vuelto. No estaba, hermano, somos malos, pero aquí hay gente buenísima para matemáticas. ¿Qué le parece si se convierte en un vaso de misericordia y hacemos fin de año, hermano, escuelas de matemática? ¿Cuándo se va a convertir en un vaso de misericordia? Aquí tenemos profesores, arquitectos, ingenieros, astronautas. No digo eso porque son los que se duermen en el culto, ya van para la luna. ¿Cuándo lo va a usar? Predicaba en el evento de hombres el viernes y terminaba con el último punto de los hombres llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos de Esteban, que Esteban, antes de morir, ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Perdóneme, quitar el saco. ¿Sabe qué hizo Esteban antes de morir? ¿Sabe en quién quedaron el legado de Esteban? ¿Sabe qué les enseñaba a los hombres? El peor error de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, es que ese día le dejaron la ropa de un santo hombre de Dios en sus manos. Y yo les aseguro, él decía, no cometo una herejía al decirles que eso marcó la vida. Yo les decía, me atrevo a decir que ese hombre había matado muchas personas, pero ese día esas ropas eran la ropa de un santo varón de Dios. No sé si tuvo pesadillas, pero un par de capítulos, 2 capítulos atrás, estaba teniendo un encuentro con Jesús, porque el legado de este hombre, hermano, la vida misma la dejó allá, dejó un legado. ¿Por qué? Porque sabía que era un vaso de unción de misericordia. Hay gente aquí que dice, ay hermano, viera yo cómo era antes. ¿Sabe que esas creyentes son como esos cuadros que deberían de estar ya colgados? No me entendió, mejor vámonos más adelante. Vaso de misericordia. Me faltan 2, vamos. Vaso de honra. Los vasos de honra. Estamos hablando de los vasos escogidos. La tradición judía colocaba estos vasos en las entradas de las casas para que el visitante y todos los de la casa pudieran tener acceso a ellos. Siempre estaban llenos de agua y estos servían para lavarse la mano y los pies de la visita.
Los vasos de honra. ¿Se acuerda usted que cuando Jesús fue a Caná de Galilea, hicieron unas bodas? Y se acuerda que la Biblia dice que habían unas tinajas que estaban llenas de agua, que fueron las que se convirtieron en vino. Dice que era el agua de los ritos de la purificación de los judíos. Estos vasos de honra eran los que ponían ya no en el desierto. Estos quedaban en la entrada para que los visitantes se lavaran los pies y las manos. El vaso de honra era un vaso, hermano, que según la historia era escogido con detalles de perfección. Estos no eran cualquier vasos, escúcheme, por favor. Se le llamaban vasos de honra, porque en las casas, no como hoy que dice, no sé si usted tiene, que hermano Bruno tiene en su casa, familia, un ejemplo, Bruno, no sé, pero en algunas casas he visto aquí en la colonia. ¿Alguien tiene la plaquita? ¿Cómo dice en su casa? Es que en vida fuere. Yo lo he visto en varias casas. Está aquí todavía. Oiga, qué poderoso lo que le voy a dar esta mañana. Yo he visto en algunas casas que dice familia tal. Los vasos que se ponían en la entrada se le llamaba vasos de honra, porque tenían la firma del dueño. O sea que alguien al entrar a la casa y lavarse en ese vaso, en ese utensilio, lo que miraba en ese vaso no estaba el rótulo en la casa, llevaba la firma del dueño. Ah, qué poderoso está esto. Los vasos de honra son aquellos, hermano, que llevan la firma del omnipotente Dios. ¿Y sabe cuál es la firma? La Biblia dice que el día de la redención usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Aunque otro tal vez no valore lo que llevamos por dentro, pero tenemos la firma del omnipotente Dios. Alguien lo alaba por eso, porque tenemos la marca del omnipotente Rey. El vaso de honra está marcado por Dios. Usted y yo estamos marcados por Dios, hermano, para su servicio. Y haga lo que haga, tarde o temprano se va a sentir vacío, porque usted ya está firmado para hacer algo. No lo sé, un día el hermano Guillermo pueda que ya no esté con nosotros, pero el día que se vaya a otro lado y no sirva igual que aquí, se va a sentir como un vaso, no de honra, como dice la Biblia, no de honra, sino un vaso vil, porque él ya fue llamado para servir a Dios. ¿Cuántas palabras le ha dado el Señor aquí? Tú tienes, a él se le olvidó, pero a mí no se me olvida. Le dice, yo te he puesto, dice el Señor, le dice, para que sostenga los brazos, para que, hermano, ¿cuántas palabras ha recibido? Y eso lo tiene que ser aquí o en cualquier otro lado. No lo estoy corriendo, estoy tratando de explicarle a usted que donde quiera que vaya, porque en algunas veces, hermano, quizás me ha dicho la hermana Mayra, qué difícil el ministerio. Y yo le digo, esto es difícil, pero yo nunca me veo afuera. No sé si me comprenden. Yo no me veo afuera del ministerio. Me miro fuera de sus vidas, pero no del ministerio, no. Que Dios perdone esta herejía. No se puede, porque usted y yo tenemos la firma y aquellos que han estado altamente sirviendo a Dios y hoy no lo hacen, tienen la firma del omnipotente. Ya ves esto. Olvídese de todo lo que le he enseñado. Usted que está marcado por Dios tiene la firma. Por eso el vaso de honra. Porque usted va a decir, pastor, pero se lavan las patas en mí, pero se paran. No importa, usted sigue teniendo la firma de Dios. Porque alguien va a decir, ese vaso era de honra, pastor. Eran tinajas donde se lavaban las manos. Eran tinajas donde se lavaban los pies. Sí, esas eran las de honra. Porque antes el que se lavaba tenía que ver de quién era ese vaso. Un día hermana Tere me trajo un vaso bien bonito. Para que tome té, me dijo. No lo traje.
Pero qué bonito cuando usted sabe que hay algo que está consagrado y dedicado para Dios. Vasos de honra. Lo último, el vaso escogido. Los vasos escogidos, estos eran puestos en intenso fuego y luego, hermano, eran guardados nada más para un asunto especial. Escúcheme. Los vasos escogidos, estos, después de que ya estaban listos, una vez más los volvían a meter al fuego para que afinara. Y luego que afinaba el vaso, ¿sabe qué hacían? Lo guardaban, porque el dueño decía: ese lo tengo para algo especial. No sé si voy a ir una vez al templo, decían ellos, porque así le tocaba al pueblo presentarse una vez, pero ese lo tengo guardado para un evento especial. Voy a poner ahora de cabezas a Carlitos. Carlitos tiene un trajazo por ahí. Y yo le digo: ¿por qué no lo pone? No, ahorita no. Me dijo: para un evento especial, papá, me dijo. No, no. Ya me dijo: el domingo, lo voy a poner ya el domingo, día de Santa Cena, vengo con todo, pastor. Eso es lo que hacía alguien cuando tenía un vaso escogido. Hermana, por cierto, ¿por qué usa los mejores vestidos para ir a las bodas y para venir a la iglesia no? ¿Por qué para ir a las bodas se manda a planchar? Cuando vaya a ver a los primos, a los tíos, se plancha el pelo y aquí. Ahí dejémoslo. Porque los hombres nos ponemos el mejor traje. Aquí tráigalo, hermano. Sin querer, pero en el mero cuello. ¿Por qué, hermano? Los vasos escogidos los metían al fuego después que ya estaban terminados. ¿Para qué? Los metían de acuerdo a la historia, porque luego, hermano, los afinaban, pero decía: este está preparado para algo especial. Y el Señor ponía una palabra en mi corazón y me decía: mucho los estoy reafinando, porque los tengo algo especial para ellos. Los voy a usar en el último tiempo de la historia de la iglesia en la tierra. Aquí hay gente que Dios la va a usar. Aquí hay gente que Dios la va a levantar con gloria y poder. Por eso te ha pasado por el fuego, porque vas a pasar por el fuego y no te quemarás, por las aguas y no te anegarás, porque el Todopoderoso está con el templo cristiano. Duele, duele, duele el fuego, pero Dios nos está preparando para algo especial. Ese vaso escogido, que el dueño decía: ese no me lo toquen. Como el traje, ¿verdad? Ahorita no, guardadito ahí. Pero usted sabe que un día eso se va a usar. Que Dios nos ayude esta mañana. Más palabra para qué. Terminemos. No existe propósito ni progreso sin un proceso. Diga conmigo: no existe propósito ni progreso sin un, por lo menos eso que aprende, hermano, ya es mucho. El proceso fue diseñado para fortalecerle, no para que desfallezca. Es instrucción, no destrucción. El vaso podía decir: hasta aquí llegué. Y el alfarero decía: no, tienes una segunda oportunidad. Mire, hermano, tenemos un Dios de grandes oportunidades. Le voy a hablar como experiencia. Yo conozco un Dios que da segunda oportunidad. Quiero que esta mañana no se vaya con la imagen de lo que es. Quiero que esta mañana se vaya con la imagen de lo que será. Vuelvo y repito. Quiero que terminemos orando esta mañana, puestos en pie. Pero no quiero que termine viéndose lo que es.